En el corazón del Caribe, donde las aguas turquesas bañan las costas de islas paradisíacas, se encuentra Antigua y Barbuda. Un lugar de belleza inigualable, pero también de misterios sin resolver que han cautivado la imaginación de locales y visitantes durante generaciones. Historias de desapariciones inexplicables, luces extrañas en el cielo y tesoros perdidos que se esconden bajo las olas, se entrelazan con la rica historia de estas islas. Acompáñenme en un viaje a lo desconocido, mientras exploramos los rincones más oscuros de Antigua y Barbuda, en busca de respuestas a enigmas que han desafiado la lógica y la razón. El año es 2007. Antigua se prepara para recibir la Copa Mundial de Cricket. La emoción llena el aire mientras se construye un nuevo estadio, una maravilla moderna destinada a albergar este evento deportivo de talla mundial. El Sir Vivian Richards Stadium, llamado así por el héroe del cricket de la isla, se está convirtiendo rápidamente en un símbolo de orgullo nacional. Pero tras esta fachada de progreso y celebración, una serie de eventos inquietantes se están desarrollando en las sombras. Los rumores comenzaron a circular entre los trabajadores de la construcción. Historias extrañas, susurradas en voz baja a la luz del día y compartidas con temor alrededor de fogatas improvisadas por la noche. Algunos hablaban de haber escuchado voces incorpóreas en medio de la noche, susurros fantasmales que parecían provenir de las mismas entrañas del estadio a medio construir. Otros juraban haber visto sombras moviéndose en la periferia de su visión, figuras oscuras e indefinidas que se desvanecían tan rápidamente como aparecían. Al principio, estos relatos fueron descartados como meras supersticiones, producto del cansancio y la imaginación hiperactiva. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las historias se multiplicaban, un miedo palpable comenzó a apoderarse de los trabajadores. La atmósfera en el sitio de construcción, antes llena de la camaradería y el entusiasmo de un proyecto común, se volvió tensa, cargada de un temor silencioso. Y entonces, lo impensable. 3 trabajadores desaparecieron, sin dejar rastro. Una mañana, simplemente no se presentaron a trabajar. Sus herramientas fueron encontradas abandonadas junto a los cimientos a medio terminar, como si hubieran dejado caer todo en medio de una tarea y hubieran desaparecido en el aire. Se inició una búsqueda, por supuesto. La policía peinó la isla, los voluntarios registraron cada centímetro del sitio de construcción y los familiares angustiados hicieron llamamientos públicos desesperados. Pero los trabajadores desaparecidos, como si se los hubiera tragado la tierra, nunca fueron encontrados. La desaparición de los trabajadores proyectó una sombra oscura sobre la finalización del estadio. Los susurros de sucesos extraños se convirtieron en un rugido ensordecedor. ¿Había sido un acto criminal? ¿O había algo más siniestro en juego, algo inexplicable que acechaba en los cimientos de este nuevo estadio? A pesar del misterio sin resolver, la Copa Mundial de Cricket siguió adelante. El Sir Vivian Richards Stadium se inauguró según lo previsto, un testimonio del espíritu de resistencia de Antigua. Pero la desaparición de los trabajadores sigue siendo un recordatorio escalofriante de que incluso en el paraíso, las sombras acechan y algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Incluso hoy en día, mientras los aficionados llenan las gradas, vitoreando a sus equipos bajo el sol caribeño, uno no puede evitar preguntarse sobre el destino de los trabajadores desaparecidos. ¿Qué les sucedió? Sus fantasmas todavía rondan los pasillos del estadio, atrapados en un ciclo interminable de trabajo inconcluso. El misterio perdura, grabado en los anales de la historia de Antigua, un recordatorio escalofriante de que algunas preguntas no tienen respuesta. Nuestra siguiente parada en este viaje a través de lo inexplicable nos lleva a las tranquilas costas de Barbuda, la isla hermana de Antigua. Aquí, bajo un cielo estrellado diferente al de cualquier otro lugar de la Tierra, se desarrolla otra historia desconcertante, una historia que ha dejado perplejos a los científicos y ha alimentado la imaginación durante décadas. Es una historia de luces inexplicables en el cielo, de encuentros cercanos que desafían la explicación racional y de la posibilidad tentadora de que no estemos solos en el vasto universo. La historia comienza en una noche tranquila en 1977. Un grupo de pescadores, curtidos por el sol y experimentados en las formas del mar, estaban echando sus redes en las aguas profundas de la costa de Barbuda. La noche era oscura,
iluminada solo por el brillo etéreo de las estrellas de arriba y la fosforescencia fantasmal del plancton en el agua. Era el tipo de noche que inspiraba tanto asombro como aprensión, una noche en la que el mundo parecía a la vez extrañamente familiar y profundamente misterioso. Mientras los pescadores trabajaban, charlando en voz baja entre ellos y contando historias de lances anteriores, notaron algo peculiar en el cielo. Un trío de luces brillantes, dispuestas en una formación triangular perfecta, flotaban silenciosamente sobre el horizonte. Las luces no se parecían a nada que hubieran visto antes. No eran los faros intermitentes de un avión, ni el lento y constante resplandor de un satélite. Estas luces eran diferentes, etéreas, casi espectrales en su intensidad. Los pescadores, inicialmente cautelosos, se sintieron atraídos por el espectáculo. Nunca habían visto nada parecido. Las luces se movían con una gracia y precisión que desafiaba las leyes de la física, flotando sin esfuerzo en el aire como si no estuvieran sujetas a las mismas fuerzas que gobernaban el movimiento de todos los demás objetos en el cielo. Durante lo que pareció una eternidad, los pescadores observaron cómo las luces danzaban y se deslizaban por el cielo nocturno, sus movimientos silenciosos y deliberados. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las luces se apagaron, desapareciendo en la negrura de la noche como si nunca hubieran existido. Los pescadores, conmocionados y asombrados, se quedaron mirando la extensión vacía del cielo. Sus mentes se tambaleaban por lo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, la historia del encuentro de los pescadores se extendió como la pólvora por la pequeña y unida comunidad de Barbuda. La gente se apresuró a ofrecer sus propias teorías, desde lo mundano hasta lo fantástico. ¿Habían sido las luces simplemente un truco de la luz, un fenómeno meteorológico inusual, o quizás un truco elaborado? ¿O podría haber una explicación más extraordinaria, una que desafiara nuestra comprensión del mundo natural? A pesar de años de especulación y debate, el avistamiento de ovnis de Barbuda en 1977 sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Fue un encuentro fugaz con tecnología avanzada más allá de nuestra comprensión? ¿O fue simplemente un caso de identidad errónea, un truco de la luz y la imaginación? Cualquiera que sea la respuesta, el incidente sirve como un recordatorio conmovedor de lo mucho que todavía no sabemos sobre el universo que nos rodea y de las increíbles posibilidades que existen más allá de nuestro limitado ámbito de conocimiento. Y así, la historia de las luces en el cielo nocturno de Barbuda sigue viva, transmitida de generación en generación, un hilo en la rica tradición oral de la isla. Capítulo 3. El tesoro del Andes. Nuestra siguiente historia nos lleva a las turbulentas aguas que rodean Antigua, donde las olas azules esconden no solo belleza, sino también los restos de innumerables naufragios, cada uno con su propia historia que contar. Entre estos cuentos de tragedia marítima y misterio, uno destaca por su perdurable fascinación: la historia del Andes y su tesoro perdido. El Andes era un majestuoso barco de vapor británico, un gigante de acero que surcaba los mares a principios del siglo XX. En 1905, el Andes zarpó en lo que debería haber sido un viaje de rutina desde Southampton a Buenos Aires, su bodega llena hasta el borde de un cargamento precioso: oro, plata, joyas y obras de arte destinadas a adornar los salones de la élite sudamericana. Mientras el Andes navegaba por las aparentemente interminables extensiones del Atlántico, un denso banco de niebla descendió sobre el barco, envolviendo la cubierta en un sudario blanco y húmedo. La tripulación, nerviosa pero experimentada, avanzó con cautela a través de la niebla, sus sentidos en alerta máxima mientras escuchaban cualquier señal de peligro. Sin previo aviso, un sonido desgarrador resonó en la niebla, un sonido que hizo que la sangre de la tripulación se helara. El sonido del metal desgarrando el metal, seguido de los gritos de alarma de los vigías, señalaba una cosa: el Andes había chocado con un arrecife oculto. El pánico se apoderó de la tripulación mientras el barco, antes majestuoso, se inclinaba peligrosamente hacia un lado, su casco mortalmente herido. Los botes salvavidas fueron botados en medio del caos y la confusión, mientras los pasajeros y la tripulación luchaban por escapar del barco que se hundía. Pero el Andes, como un gigante herido, se hundió rápidamente bajo las olas, llevándose consigo a muchos a una tumba de agua. La noticia del desastre del Andes envió ondas de choque a través del mundo marítimo. Los esfuerzos de rescate recuperaron a algunos supervivientes,
y los cuerpos de los menos afortunados, pero la mayor parte del precioso cargamento de Landes, incluyendo su fortuna en oro y joyas, nunca se encontró. En los años transcurridos desde el hundimiento, ha habido innumerables intentos de localizar y salvar los restos de Landes. Cazadores de tesoros, oceanógrafos y aventureros, atraídos por la promesa de riquezas y la emoción del descubrimiento, han explorado las profundidades traicioneras donde se cree que el barco encontró su fin. Se han descubierto algunos artefactos, reliquias inquietantes de una época pasada. Pero el tesoro principal de Landes permanece esquivo, aparentemente perdido en el abismo. Algunos creen que el tesoro está protegido por una maldición. Una historia susurrada por marineros supersticiosos que hablan de una maldición gitana sobre el oro. ¿El tesoro de Landes será algún día recuperado de su tumba de agua? ¿O permanecerá para siempre fuera de nuestro alcance? ¿Un testimonio fantasmal de la fragilidad de la vida y los caprichos del destino? Hasta que llegue ese día, la historia de Landes seguirá cautivando nuestra imaginación. Un recordatorio de que incluso en la era moderna, todavía hay misterios por resolver y tesoros por descubrir en las profundidades de nuestro planeta. Capítulo 4. La furia de los piratas. Nuestra exploración de los misterios de Antigua y Barbuda nos lleva ahora a un capítulo especialmente tumultuoso en la historia de las islas, una época en la que la amenaza de la piratería se cernía sobre el Caribe como una sombra oscura. Era una época en la que hombres despiadados, impulsados por la codicia y la ambición, navegaban por los mares bajo la bandera negra, aterrorizando a los barcos mercantes y saqueando asentamientos costeros con impunidad. Y fue en este contexto turbulento que la pequeña isla de Barbuda, conocida por sus tranquilas playas y sus aguas cristalinas, se convirtió en el escenario de un brutal ataque pirata que dejaría una cicatriz imborrable en la historia de la isla. El año fue 1685, y el infame Jim Hamlin, un bucanero francés conocido por su crueldad y su desprecio por la misericordia, había puesto sus ojos en Barbuda. Hamlin, al mando de una poderosa fragata y una tripulación de hombres endurecidos por la batalla, se había labrado una temible reputación en todo el Caribe. Sus hazañas eran tan legendarias como aterradoras. Mientras el barco de Hamlin se acercaba a Barbuda, su llegada no pasó desapercibida. Los vigías apostados en la costa, con el corazón latiéndoles en el pecho, hicieron sonar la alarma, alertando a los habitantes de la isla de la inminente amenaza. Los aldeanos, presa del pánico, reunieron sus escasas posesiones y huyeron hacia el interior, buscando refugio en los densos bosques y cuevas que salpicaban el paisaje. Pero Hamlin y su tripulación, como lobos sobre un rebaño de ovejas, descendieron sobre la isla. Su llegada estuvo marcada por el rugido de los cañones y los gritos de batalla de los piratas. Las casas y los edificios fueron incendiados, las cosechas fueron destruidas y los suministros fueron saqueados. Los habitantes de la isla que no pudieron escapar fueron hechos prisioneros, sus gritos de terror ahogados por el estruendo de la batalla. Hamlin, un testimonio de la barbarie y la codicia, supervisó personalmente el saqueo. Sus ojos brillaban de avaricia mientras sus hombres cargaban el barco con todo lo de valor que pudieron encontrar. Pero para Hamlin, el verdadero premio no eran las posesiones materiales, sino la gente de Barbuda. Con un frío cálculo, Hamlin ordenó que los habitantes de la isla capturados fueran llevados a bordo de su barco. Estos desafortunados individuos, despojados de sus hogares y medios de vida, fueron obligados a la servidumbre por contrato, destinados a una vida de trabajo forzado en las plantaciones de las islas vecinas. El ataque de Hamlin a Barbuda fue un punto de inflexión en la historia de la isla. La población de la isla, una vez vibrante y próspera, fue diezmada. Sus hogares y medios de vida quedaron en ruinas. La noticia del ataque se extendió como la pólvora por todo el Caribe, sembrando el miedo en los corazones de los colonos y reforzando la reputación de los piratas como una fuerza formidable a tener en cuenta. A pesar de la brutalidad y la devastación que sufrieron, el pueblo de Barbuda demostró una notable resistencia. Lenta pero seguramente, comenzaron a reconstruir sus vidas y sus hogares. Sus espíritus indómitos se negaron a ser aplastados por la tragedia. El ataque de Hamlin a Barbuda sirve como un recordatorio aleccionador de la capacidad humana, tanto para la gran crueldad como para la extraordinaria resistencia. Es una historia que ha resonado a través de los siglos, un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad.
Capítulo 5. La cueva del diablo. Nuestro viaje a través de lo inexplicable nos lleva ahora al corazón de Antigua, a un lugar envuelto en misterio y leyenda local, un lugar que ha inspirado tanto miedo como fascinación durante generaciones. La cueva del diablo. Enclavada en las escarpadas y accidentadas tierras altas de la isla, oculta a la vista por una espesa vegetación y protegida por los espíritus guardianes de la tradición local, la cueva del diablo no es un lugar para los pusilánimes. Incluso a plena luz del día, un silencio inquietante se cierne sobre la entrada de la cueva, roto solo por el suave susurro del viento mientras se desliza entre los árboles y el graznido ocasional de un pájaro. Las sombras danzan en la boca de la cueva, proyectando formas extrañas e inquietantes que parecen moverse y cambiar con cada ráfaga de viento. Para los habitantes de Antigua, la cueva del diablo no es simplemente un accidente geográfico, sino un lugar profundamente espiritual, un reino donde el velo entre nuestro mundo y el reino espiritual se vuelve delgado como el papel. Según las leyendas transmitidas de generación en generación, la cueva es el hogar de yumbis, espíritus traviesos y a menudo malévolos que se dice que habitan en los rincones oscuros y húmedos de la isla. Se dice que estos jumbis, capaces de cambiar de forma a voluntad y deleitarse con el miedo de los mortales, atraen a los incautos a las profundidades de la cueva, solo para que nunca más se les vuelva a ver. Se han contado innumerables historias a lo largo de los años de personas que se aventuraron demasiado cerca de la cueva, atraídas por la curiosidad o un deseo equivocado de aventura, solo para ser víctimas de los yumbis. Algunos dicen que los que desaparecen dentro de la cueva están condenados a vagar por sus laberínticos pasajes por toda la eternidad, sus almas atrapadas para siempre en el control de los yumbis. Otros creen que los yumbis se alimentan de la energía vital de sus víctimas, dejándolas sin vida y vacías. A pesar de las historias escalofriantes y las advertencias de los lugareños, ha habido valientes almas que se han aventurado en la cueva del diablo, decididas a desentrañar sus secretos o a desacreditar las leyendas. Pero muchos de los que se han adentrado en las profundidades de la cueva han regresado conmocionados y aterrorizados, con historias de encuentros inexplicables y una sensación palpable de temor que se aferraba a ellos como una segunda piel. Algunos han informado de haber escuchado el débil sonido de tambores resonando en las profundidades de la cueva, un ritmo hipnótico y primitivo que parece hablar de algún antiguo y oscuro ritual. Otros han descrito haber visto destellos de movimiento en la periferia de su visión, figuras sombrías que se deslizan entre las sombras, solo para desaparecer al acercarse. Y luego están los que afirman haber sentido una presencia dentro de la cueva, una fuerza invisible que los observaba, respirando en sus cuellos y susurrándoles al oído con una voz que no era de este mundo. Si estas historias son ciertas o no, es una cuestión de creencia personal. Pero una cosa es segura, la cueva del diablo sigue siendo uno de los lugares más misteriosos e inquietantes de Antigua. Un lugar donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina y donde los espíritus del folclore caribeño todavía deambulan libres. Y así, nuestro viaje a través de lo inexplicable en Antigua y Barbuda llega a su fin. Hemos explorado los misterios sin resolver, desde las inquietantes desapariciones en el estadio de cricket hasta las luces inexplicables en el cielo nocturno. Hemos ahondado en las profundidades de la historia marítima, buscando los tesoros perdidos de los galeones hundidos, y hemos sentido el escalofrío de la historia pirata en las arenas bañadas por el sol de Barbuda. Hemos viajado a los rincones más oscuros del folclore local, donde los espíritus de los muertos todavía deambulan y los ecos del pasado susurran en el viento. Pero a pesar de todas nuestras exploraciones, a pesar de todos los esfuerzos por arrojar luz sobre lo desconocido, algunos misterios permanecen. ¿Son estos cuentos de lo inexplicable simplemente productos de la imaginación hiperactiva, alimentados por el folclore y perpetuados por el tiempo? ¿O hay algo más en juego? Algo que nuestra comprensión racional del mundo no puede explicar completamente. Mientras dejamos atrás las costas bañadas por el sol de Antigua y Barbuda, les dejo con esta pregunta. ¿Están dispuestos a entretener la posibilidad de que hay más en nuestro mundo de lo que parece a simple vista? ¿Que hay misterios por ahí, esperando ser descubiertos, que desafían la explicación racional y ponen a prueba los límites de nuestra comprensión?